Gastón Kovalenko de la consultora Perfil Humano. Buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gastón, bueno, como yo decía en la introducción, tener contacto con vos es estar al tanto de qué están pensando, qué está pasando con el mundo de las empresas, tanto las pequeñas como las medianas, como las grandes empresas, y lo que es la expectativa salarial de una empresa para el año próximo, te muestra todo un panorama de cuál es el optimismo, la forma de ver el año que se avecina, en este caso en Cuyo. Allí realizaron un trabajo de encuestas, ¿verdad? Sí, Sergio, hicimos una encuesta, tenemos varios clientes que nos empezaron a preguntar hace un mes atrás más o menos qué es lo que pensaba el mercado ajustar para el año que viene, qué pauta de ajuste inflacionario iba a tener en los sueldos. Entonces decidimos hacer una encuesta en la cual participaron más de 50 empresas y las dividimos en empresas de tamaño grande, de mayor de 200 personas, y tamaño más chico, le llamamos pyme, a las empresas que tienen menos de 200 personas. Y separamos los resultados en estos dos grandes grupos. Eh, la verdad que la mayoría de las empresas está presupuestando para el año que viene un ajuste entre el 41 y el 50%, ¿sí? Anual, total, con mayor sesgo en las empresas más grandes. Las empresas más grandes tienen mayor, o contestaron con mayor porcentaje que ese va a ser el ajuste que van a implementar el año que viene. Las empresas chicas también están, o las pymes están más focalizadas en ese porcentaje, pero hubo un 24% de respuesta que todavía las empresas pymes no tenían bien definido cuál iba a ser el ajuste para el año que viene. Entonces notamos que las empresas grandes ya están paradas en, una, en un porcentaje de ajuste mucho más firme y las pymes todavía no lo tienen del todo claro, o por lo menos un porcentaje que es el 25-24%. Es decir, que esta mirada que tienen las empresas de Cuyo acompañarían lo que podemos tener de inflación el año que viene. Todo indica que va a andar en esos porcentajes, de acuerdo a la estimación presupuestaria del Gobierno Nacional. Si las empresas van a aumentar salarios en ese porcentaje, se supone que también todos los bienes de consumo van a llegar a un 50% de aumento durante el año que viene. ¿Cómo será explicar esto para una empresa que tiene relación con el exterior? ¿Cómo explican que en nuestro país se prevé un aumento del 50% en los salarios, Gastón? Sí, es difícil. Las multinacionales les cuesta mucho explicar este tipo de aumentos, porque en general las empresas en el primer mundo están acostumbradas a hacer un ajuste inflacionario prácticamente chico y por desempeño no llegan más al 5 o al 10% anual en un puesto. Claro. Y que nosotros estemos hablando de un entorno de un 50%, imagínate que el ajuste por desempeño de un 5 a un 10 es muy poco relevante respecto a lo que va a ser el ajuste por inflación. Entonces, queda toda la parte, digamos, de ajuste por mérito con muy poco peso en el ajuste real. Entonces, bueno, y a las empresas internacionales les cuesta explicar todo este fenómeno inflacionario, con lo cual, por eso también notamos, fíjate que en el estudio este que hicimos de la encuesta, notamos que las empresas grandes, ¿sí? En su mayoría dan dos ajustes por año, ¿sí? Porque les cuesta justificar estar haciendo ajustes permanentemente. En cambio, las pymes, fíjate que en el resumen dice que las pymes van a hacer entre 3 y 4 ajustes por año. ¿Por qué? Porque las pymes no tienen que rendir cuentas afuera, Claro. son más progresivos los ajustes, lo puede acomodar más el dueño de la empresa a la realidad. Y aparte la empresa pyme tiene un impacto, digamos, la parte de costos laborales tiene un impacto mucho mayor que la empresa grande. Entonces, cuando va a hacer los ajustes, los va haciendo más graduales, en función de que no le pegue tanto en el cash flow, ¿no? Exactamente. Este, Bueno, justamente la forma de instrumentar estos ajustes salariales, las épocas, más o menos se supone que en abril y septiembre, más o menos, son las fechas elegidas por las grandes empresas para hacer su ajuste salarial, ¿verdad? sí, tanto las empresas chicas como las empresas grandes se concentran los aumentos entre marzo y abril, Claro. ¿sí? Como primer ajuste y como segundo ajuste en septiembre-octubre. Esto está concentrado mayormente a las empresas que hacen dos ajustes. Las empresas que hacen más ajustes por año, entre 3 y 4, lo van haciendo más gradual.
En general arrancan más tempranamente en marzo, después dan en julio y terminan entre octubre y noviembre haciendo un ajuste final para ver un poco cómo cierra el año. Gastón, bueno, si bien no forma parte de este trabajo de la consultora Perfil Humano, pero sí vos me podés hacer una apreciación respecto de los trabajos de los años anteriores sobre esta expectativa empresarial en lo que tiene que ver con ajustes de salarios. Comparado con los años anteriores, ¿cómo ubicarías esta expectativa de este aumento o ajuste salarial de entre el 41 y el 50%? Bueno, también en la encuesta preguntamos eso, no solo preguntamos la expectativa hacia el año 2022, sino que preguntamos finalmente cuál fue el ajuste que dieron este año, Ajá, ya cerrando el año. Así que también el ajuste que se dio este año mayormente fue entre el 41 y el 50, algunas por encima del 50%. Lo que pasa, Sergio, es que obviamente la pandemia hay empresas que les fue muy bien, digamos, o sus ventas aumentaron en función de esta cuarentena, y hay empresas que les fue muy mal o que no les fue tan bien. Entonces, lo que nosotros notamos es que para un mismo puesto, si te toca estar en una empresa que le va bien o que le toca mal o que le va mal, hay una diferencia de ajuste de salario muy importante. Por ejemplo, vamos a pensar en un puesto, por ejemplo, como un analista contable. Un analista contable en un hotel, ¿sí? Con la pandemia no le ajustaron el sueldo como se lo ajustaron por ahí a una empresa de internet, que fue claro. muy demandada en la época de cuarentena, porque todo el mundo quería conectividad para poder trabajar desde su casa. Entonces, la misma posición en dos empresas distintas, con rubros distintos, que a uno le afectó más o menos la pandemia, se desfasaron mucho. La misma posición. Entonces, todas estas posiciones así genéricas, tipo, por ejemplo, la parte administrativa, la parte de recursos humanos, la parte de sistemas, que son comunes a todas las empresas, tuvieron mucha variación en los ajustes y eso también es como que generó un desequilibrio muy fuerte en el mercado. Y eso es lo que nosotros vemos como es un gran impulsor de la rotación. Las empresas, digamos, que les está yendo bien están ajustando los sueldos con mucha más agresividad porque no quieren perder su negocio. Las empresas que están mucho más afectadas por la pandemia, lamentablemente no lo pueden hacer. Y eso hace que una persona tal vez en un puesto genérico, en una empresa que le está yendo mal, tienda a irse a una empresa donde le está yendo mejor. Y eso hace que se generen muchas posiciones vacantes y eso está generando mucho movimiento en el mercado en cuanto a búsquedas y rotación de personal. Si bien hay características específicas de cada región en la República Argentina, Gastón, ¿podemos traspolar esta realidad, esta expectativa que se ve en el mundo empresarial de Cuyo a otros lugares del país para más o menos tener un panorama similar a lo que ustedes están viendo allí? Sí, por supuesto, la pauta inflacionaria es la que hoy manda y eso está a nivel general país. Ajá. O sea, las empresas que no logren ajustar a la velocidad de inflación y se van a ir quedando, digamos, con menos recursos. La gente talentosa va a tratar de ir a las empresas que puedan pagar un ajuste. Nosotros creemos que ya llevamos 3 4 años donde los ajustes salariales no llegan al valor de la inflación porque, bueno, nunca llegan a ese valor. Exactamente. Y generalmente se pueden quedar entre 5 y 7 puntos por debajo, con lo cual si uno acumula 3 años de 7% de pérdida de salario o de poder adquisitivo, casi que estamos hablando de un 25% de pérdida de poder adquisitivo acumulado, y eso en general es lo que una persona ahorra. Generalmente se entiende que una persona ahorra más o menos entre un 25 y un 30% de su salario. Y si eso se lo fue comiendo, la diferencia entre el ajuste salarial y la inflación, la gente ha perdido capacidad de ahorro, no puede cambiar el auto, no puede salir de vacaciones. Entonces, ¿qué hace? Ante esa expectativa de pérdida de poder adquisitivo, tiende a buscar otras oportunidades en otras empresas. Y lo que nosotros siempre tratamos de recomendar a las empresas que son nuestros clientes es que más allá del contexto y demás, traten de mantener una nómina ajustada por lo menos al percentil 50 de lo que dice el mercado, porque si no, lo que uno está haciendo es facilitarle a la competencia que le saquen sus recursos, digamos, más importantes o su gente, digamos, más calificada o sus potenciales gerentes y demás, con mucha más facilidad. Cuando uno se aleja de la mediana de mercado en cuanto a su sueldo, y lo que está generando está bajando la barrera, digamos, de posibilidad de que la Retención. gente se vaya. Claro, Claro, claro. de retención, está bajando la barrera de retención y eso hace que
que otras empresas le puedan sacar personas calificadas con mayor facilidad. Así es. Bueno, el panorama que se observa a nivel nacional en nuestras provincias de aquí de Patagonia, en Cuyo, es que, digamos, estas líneas que trazan la empresa privada, el Estado, más la inflación, hacen que el mundo del asalariado y asalariada vaya siempre atrás de la inflación. En algunos casos se ha podido recuperar, en algunos otros casos llevamos varios años atrasados. Este panorama de que en Cuyo las empresas están previendo un ajuste de entre el 41 y el 50, bueno, podemos intuir cómo vendrá el año próximo también, como vos marcabas, con algún deterioro en el poder adquisitivo de quienes dependen del salario. Tal cual, las que estén más cerca del 50 se van a acercar a la inflación, probablemente. Pero bueno, eso es una partida presupuestaria la que se está poniendo. Después, en la realidad, uno va viendo a lo largo del año cuánto va yendo la inflación y cómo puede ajustar. Lo que pasa es que las empresas grandes no pueden pedir constantemente a sus casas matrices que le autorizan aumentos que no están pautados. Entonces, los segmentan en dos pagos. Anteriormente, las empresas multinacionales lo hacían en una sola vez al año. Claro. Pero claro, la gente tiene una percepción de que solamente me aumentás una vez por año, estoy contento los primeros meses del año y después cuando llego a diciembre, que es la época de mayor consumo, estoy muy deteriorado. Entonces ahí también puede ser una consecuencia de por qué bajan las ventas en Pero esa también, época. Y porque, Gastón, el presupuesto en los papeles también te está marcando un nivel o no de optimismo, de expectativa con respecto a la productividad que va a tener el año, ¿no? De acuerdo a los ingresos más o menos estimados, está esta posibilidad de egresos. Quiere decir que están mostrando un nivel de actividad acorde al que han tenido en mejores épocas para otorgar hasta un 50% de aumento de sueldos. sí, eso está bien lo que estás planteando. Creo que si uno pone una partida presupuestaria muy similar a lo que se prevé de inflación, significa que el negocio te está permitiendo hacer ese ajuste, con lo cual Exactamente. los resultados deberían ser buenos. Pero bueno, esto es un juego que pasa siempre, digamos, uno ajusta precio, también tiene que ajustar, digamos, toda la parte de gastos y costos en la empresa. Entonces, hay que ver después un poco cómo viene la expectativa de consumo. Pero bueno, a priori, sí, las empresas se dieron cuenta que yo creo que más allá de lo que vos planteás, de que puede haber un buen situación de negocio, también las empresas que no están ajustando se les está yendo mucha gente calificada. Entonces saben que tal vez puedan llegar a perder algunos puntos de rentabilidad, pero la empresa que no ajuste, nosotros sabemos que hay una ecuación que dice que cuando se te va una persona es un equivalente a 7 sueldos, Claro. entre costos directos y costos indirectos. ¿Sí? Por ejemplo, un costo directo es si vos como empresa se te va una persona y tenés que salir a tercerizar la búsqueda, le tenés que pagar un honorario a la consultora, ahí ya tenés un costo directo de que se te vaya una persona. Pero hay costos indirectos como, por ejemplo, personas que se recargan hasta que esa posición se vuelva a incorporar. Y hoy los tiempos de incorporación están en el promedio de 60 días. O sea, se te va una persona y por lo menos tenés 60 días para cubrir el puesto. Es lo que está más o menos en este promedio de selección. Antes ese promedio estaba entre los 30 y los 40 días, y de ahí se ha estirado muchísimo el plazo de incorporación. Entonces, 60 días, una posición vacante, ¿sí? Hace que el resto de los sectores se terminen recargando para poder cubrir esa posición que todavía lleva 60 días sin cubrirse. Después aparece el periodo de inducción, donde la gente se tiene que capacitar. Se dice que entre 3 y 6 meses la persona recién empieza a estar productiva 100% de su puesto, con lo cual ese valor de 7 sueldos es un valor real. Entonces las empresas, ¿qué dicen? Bueno, prefiero ajustar salarios y no tener que salir a buscar, recuperar y perder 7 sueldos por cada persona talentosa que se me va. Entonces la ecuación es, ajustemos, porque yo siempre lo equiparo, por ejemplo, como por ejemplo si fuese un auto, el mantenimiento de un auto. Si yo no cambio las cubiertas todos los años o cada 70.000 kilómetros, lo que estoy haciendo es poner en riesgo. Después, si yo choco porque no puedo frenar bien, porque no tengo buenas cubiertas, tengo que cambiar las cubiertas y además reparar el choque. Claro, además, Gastón, estar cabalgando la economía, la empresa, el Estado, el mundo asalariado, estar cabalgando
a la velocidad de un 50% de inflación por año con las cubiertas ya deterioradas es realmente andar al límite. Sí, tal cual. Está muy está muy al límite la economía, sí, es verdad. Así es. Estamos viviendo a una velocidad increíble. La actividad económica, la actividad del mundo del trabajo, empresarial, el Estado, todos vamos a un ritmo de un 50% de inflación anual. Es, me parece a mí, salvo que tengamos mucha destreza y un circuito muy seguro, pero si no vamos camino a estrellarnos. No sé si Sergio, vos ahora... sabés que A los ver. candidatos que entrevistamos, nosotros antes, surge una pregunta que antes no surgía. No solamente te preguntan cuál es el sueldo que me va a pagar la empresa, te preguntan cuál es la pauta de ajuste salarial que va a tener la empresa el año que viene, porque si yo me cambio por un 30-40% más de lo que gano hoy, pero la empresa no ajusta al ritmo que ajusta la empresa actualmente donde estoy, Claro, termino cambiando, pero me lo va a terminar comiendo. Entonces, claro. eh, una pregunta que surge mucho de los candidatos es, bueno, sí, ¿cuáles son las condiciones, el sueldo? Perfecto, pero contame, ¿qué pauta de ajuste salarial tiene la empresa planeada para mí o para sus empleados? Si esa respuesta no está clara, la gente no se cambia. Gastón Kovalenko, como siempre, es un gran placer. Es riquísima la información que nos brindás cada vez que charlamos, en este caso sobre esta expectativa de ajuste salarial que han ustedes encontrado a través del trabajo de la consultora Perfil Humano en el mundo empresarial de Cuyo. Y hemos sacado conclusiones e informaciones riquísimas para ver qué nos espera el año que viene. Gastón, si no nos vemos, que tengas muy buenas fiestas y nos volvemos a encontrar el año que viene. Dale.